Bienvenidos estudiantes de la asignatura Macroeconomía de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En la sesión del día de hoy desarrollaremos la unidad didáctica número 1, relacionar los conceptos y fundamentos teóricos de los agregados macroeconómicos en la gestión de las organizaciones. Para eso nos estaremos apoyando de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 3, relacionando conceptos de macroeconomía con determinantes económicos. Vamos a aprender a identificar los principales conceptos de la macroeconomía y sus agregados, a identificar las relaciones entre el dinero, la inflación y los tipos de interés, así como su influencia en las cuentas del Estado y su déficit, a reconocer los fundamentos de las políticas monetarias y fiscal y su influencia en la acción económica, y por último, a comunicar y transmitir información. Iniciemos conociendo que hay dos tipos de PIB que analizamos desde la macroeconomía, el PIB real y el PIB nominal. La definición de PIB ya la conocemos porque hace parte de nuestra sesión anterior. Recordemos igual que el Producto Interno Bruto o PIB es la medida más común que tenemos para analizar el desempeño económico de una nación en un periodo de tiempo determinado que generalmente será un año. El PIB es la suma del valor de todos los bienes y de todos los servicios que se producieron al interior de un país. Es decir, vamos a excluir a las empresas nacionales que están ubicadas en el exterior, al tiempo que vamos a incluir la producción de esas empresas extranjeras, pero que tienen sede en nuestro territorio. Por definición, existen entonces dos variantes que podemos utilizar para analizar el Producto Interno Bruto. La primera es el PIB real y la segunda es el PIB nominal. Por definición, cada que nosotros hablemos de PIB real, nos estamos refiriendo a la producción de esos bienes y de esos servicios finales que se producieron en un país a precios constantes. Entonces, recordemos, el PIB real hace referencia a los precios constantes. Pero entonces, ¿qué son los precios constantes? Cuando nosotros nos referimos a los precios constantes, estamos haciendo alusión a aquellos que son utilizados como referencia de un momento determinado, es decir, aquellos que nos van a permitir realizar comparaciones con precios anteriores. Por ello es común que en la literatura los encontremos con el término de precios año base. El principal motivo que tienen entonces los analistas de economía para utilizar los precios constantes es evitar la influencia que tiene la inflación sobre los precios. De esta forma vamos a determinar en realidad cómo varía el cambio de precio de un periodo al otro y no solamente cómo afecta la inflación ese cambio de precio. Cuando nosotros hablamos del PIB nominal, nos referimos al PIB que estamos evaluando con precios de mercado o precios corrientes. Recordemos entonces que el PIB nominal está asociado a los precios corrientes. Pero ahora nos surge la duda de cuáles son los precios corrientes. Por definición, los precios corrientes hacen referencia a los precios de la actualidad. En este caso, se calcula la diferencia entre los bienes producidos en cada año a los precios respectivos de cada año, aun cuando estos están siendo influenciados por la fluctuación de los precios a lo largo del tiempo, o lo que nosotros conocemos como inflación. La principal diferencia que tenemos entonces entre el PIB real y el PIB nominal es que el PIB nominal es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción pero a precios constantes. Es decir, en uno interfiere la fluctuación de la inflación, mientras que en el otro no es considerada. Supongamos, en una economía determinada, la inflación es del 5% respecto al año anterior y su PIB nominal es del 4%.
Si su PIB nominal es del 4% y la inflación es del 5%, podemos comprender entonces que su PIB real es del menos 1%. Es decir, la economía ha caído en términos reales. Su PIB real es un valor negativo, aunque nominalmente su PIB nominal ha aumentado en los valores como consecuencia del incremento de los precios por la inflación. Analicemos este ejemplo, miremos si en realidad nos quedó claro. Analicemos otros ejemplos de PIB real y PIB nominal. Continuemos entonces con los ejemplos. Supongamos que en el País de las Maravillas se producen únicamente dos bienes, torta de chocolate y alfajores, y tenemos la siguiente información de la producción. En el año 1 se producen 100 unidades de torta de chocolate a un precio individual de 20 pesos. Y en el año 1 se producen 120 unidades de alfajores a un precio de 5 pesos. Vamos a encontrar entonces el PIB nominal. Lo que haríamos entonces sería calcular la cantidad de tortas de chocolate, las 100 unidades, por su precio 20, más la cantidad de alfajores 120 por su precio 5. Y esto nos genera entonces un PIB nominal de 2.600. Pasamos al año 2 y vamos a tener una nueva producción. En el año 2 se fabrican 110 tortas de chocolate y el precio aumenta a 30 como producto de la inflación. Y se producen 140 alfajores y su precio aumenta a 9. Vamos a encontrar entonces el PIB nominal. Para el año 2 tenemos entonces 110 unidades de torta de chocolate por un precio individual de 30 más 140 unidades de alfajores por un precio individual de 9. Con esto encontramos nuestro PIB nominal para el año 2 de 4.560 pesos. Ahora encontremos el PIB real para el año 1 y para el año 2, en este caso tomando como año base el año 1. El PIB real para el año 1, tomando como base el año 1, va a ser simplemente multiplicar esas unidades por su precio. No tenemos que descartar inflaciones porque el año para el que lo calculamos es el mismo año base. Pero para el año 2, tomamos en cuenta la cantidad producida en ese periodo, pero los precios de nuestro año base. Es decir, las 110 tortas de chocolate por los 20 pesos que valían en nuestro año 1, más los 140 alfajores que se producen en el año 2 por los 5 pesos, que es el valor en el año 1, y nos da un PIB real para el año 2 de 2.900. Entonces en este punto podemos ver que se completa nuestra tabla con el PIB nominal para cada uno de los años, pero también con el PIB real que acabamos de encontrar para cada uno de los años. Usualmente entonces los economistas tienden a analizar el PIB real y no el PIB nominal, debido a que este es el que les va a permitir comprender y analizar el comportamiento de la economía y asimismo conocer si la cantidad de bienes o servicios aumentó o decreció con respecto al año base para la comparación. Es importante, y esto no solo sucede en las economías, sino también en las empresas, que nosotros analicemos si nuestro crecimiento o por el contrario nuestro decrecimiento se da por el número de unidades vendidas o si solamente se da por la inflación del precio. No es lo mismo decir que crecimos porque pasamos de vender 100 unidades a 150 que decir que crecimos porque nuestros ingresos fueron de 100 a 150.000 pesos. El aumento podría estar solamente por el aumento en los precios y no porque en realidad hayamos aumentado la cantidad de unidades que vendemos. Ahora que conocemos el PIB y las dos variaciones que puede tener para su análisis, conozcamos la productividad.
Generalmente la productividad es analizada desde la microeconomía, que es la asignatura que nos precede a macroeconomía, y es una medida económica que nos va a permitir conocer y calcular cuántos bienes y cuántos servicios se han producido por cada factor que nosotros utilicemos. Recordemos que, como lo vimos en microeconomía, los factores de producción son trabajo, capital, tierra y recientemente tecnología. Desde la economía es necesario que nosotros podamos medir la productividad porque es la que nos va a permitir conocer la eficiencia de cada uno de los factores que nosotros utilizamos en su producción. Es decir, cuantos menos recursos nosotros necesitemos para producir una misma cantidad, vamos a decir que somos más productivos. De ahí que la fórmula de productividad sea igual a numerador, producción obtenida, y denominador, cantidad por factor utilizado. Conocemos entonces la productividad y por consecuencia un país productivo tiene un crecimiento económico. La teoría del crecimiento económico es una rama de la economía que tiene mucha importancia y que debería ser objeto de mayor atención entre los investigadores económicos y entre nosotros como estudiantes de macroeconomía. Pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento que se mantengan durante largos periodos de tiempo nos van a presentar enormes diferencias en los niveles de renta per cápita. Veamos un ejemplo. El Producto Interno Bruto per cápita de los Estados Unidos pasó de $2.244 en 1870 a $18.000 en 1990. Ambas cifras están entonces en dólares reales o en precios reales de 1985. Es decir, si nosotros analizamos la situación, en un poco más de un siglo, el PIB se multiplicó por 8, la productividad aumentó por 8. Y este cambio sustancial, que representa una tasa de crecimiento anual del 1.75%, ha hecho que Estados Unidos en ese momento sea el país más rico del mundo. La teoría del crecimiento económico nos va a permitir entonces estudiar cuáles son esos determinantes del crecimiento económico en el largo plazo y además cuáles son esas políticas desde la macroeconomía que deben ser impulsadas para lograr un crecimiento, concentrando todos los esfuerzos en el estudio de las mejoras que experimentan las economías en un número de años determinado que normalmente suele extenderse a largo plazo. Para que tengamos crecimiento económico vamos a lograrlo en el largo plazo, no son decisiones que funcionen de inmediato. El medidor que más utilizan los economistas para medir esa evolución económica suelen ser las fluctuaciones del PIB del país analizado. Existen también entonces unas series de condiciones que son las que nos van a permitir conocer y garantizar que se genere un crecimiento económico, y estas son inversión y ahorro, mercados e intermediarios financieros, estabilidad política, inversión en capital humano, impuestos y regulación y libre comercio y circulación de capitales. Vamos a empezar a analizar cada una de estas condiciones y la primera es inversión y ahorro. Tanto la inversión como el ahorro tienen una correlación que siempre va a ser positiva con el Producto Interno Bruto. Es decir, cuando nosotros queremos que un país tenga crecimiento económico, debemos asignar de manera eficiente las inversiones. De este modo, tanto a nivel público como a nivel privado, esas inversiones van a generar un nivel de productividad por trabajador adecuado y sostenido. La segunda condición para que tengamos crecimiento económico son los mercados y los intermediarios financieros. Los mercados financieros nos van a determinar qué oferentes de recursos son los que ofrecen los retornos más atractivos ajustados al perfil del riesgo. El poder acumular pequeñas cantidades del excedente de ahorro de muchísimos agentes presentes en la economía
supone que los intermediarios financieros puedan financiar proyectos de mayor envergadura que de otra manera jamás saldrían adelante. La estabilidad política es sumamente importante porque junto a un marco legislativo apropiado van a ser fundamentales para fomentar y atraer la confianza de los inversores. La incertidumbre económica causada por la inestabilidad política, guerras o casos de corrupción van a suponer entonces un panorama que genere incertidumbre y que rompa esa confianza de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Y esto entonces va a traer consigo una clara reducción del potencial de crecimiento económico. Analicemos entonces, por ejemplo, el caso de Venezuela. En este momento se presenta una inestabilidad política, se han evidenciado guerras o, en su defecto, casos de corrupción. Si nosotros hoy tenemos la disponibilidad de capital para realizar una inversión, nos sentiríamos tranquilos y confiados de realizarlos en territorio venezolano. O por el contrario, tendríamos desconfianza de hacer las inversiones allá y preferimos hacerlas en otro lugar. Esto es lo que pasa con la estabilidad política. Un país con estabilidad política, con unas legislaciones claras y con pocos casos de corrupción, va a generar atracción para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y por ende en el largo plazo vamos a tener un mayor crecimiento económico. En cuanto a la inversión en capital humano, los países que tienen altas tasas de inversión en educación y salud van a tender a presentar mayores tasas de crecimiento económico. Son países que se preocupan porque sus ciudadanos alcancen un mayor nivel de educación y que tengan mejores estándares de salud. En cuanto a los impuestos y la regulación, si nosotros logramos mantener las demás variables constantes, los países que tengan menores tasas impositivas y trabas regulatorias han demostrado ser los países con mayores tasas de crecimiento. Un marco regulatorio favorable para la constitución de nuevas empresas y startups van a fomentar siempre la actividad emprendedora y van a contribuir de forma positiva a la productividad del conjunto de la economía. Cuando en un país, mediante las regulaciones y la legitimidad, se permite que crezcan este tipo de emprendimientos, pues es un país que a largo plazo va a tener un crecimiento económico positivo. El libre comercio y la circulación de capitales. El libre comercio va a fomentar el crecimiento económico al aumentar la competencia entre empresas. Por otra parte, la libre circulación de capitales va a reducir el problema comentado anteriormente sobre si el ahorro de un país es insuficiente. Si los capitales pueden circular libremente en nuestra economía, un país con bajos niveles de ahorro va a lograr atraer inversión extranjera. El objetivo es que podamos seguir acometiendo proyectos de inversión que les permitan seguir creciendo. Si en el país la circulación de capitales es penalizada o debe pagar impuestos y aranceles, va a suceder lo mismo que sucedía con la estabilidad política. Los inversionistas van a buscar otras fuentes de inversión. Tenemos entonces ahora las siguientes cifras o imágenes para analizar. Analicemos para el mundo, como si el mundo fuera una economía global, ¿qué ha pasado con el PIB a precios constantes y a precios constantes de 2010? Analicemos también qué ha pasado con el crecimiento del PIB en porcentaje anual si el mundo fuera una única economía. Y miremos dónde estamos situados en el Producto Interno Bruto per cápita por país en América Latina y el Caribe para el año 2019 en dólares estadounidenses. Busquémonos dentro de todos los países, analicemos nuestra cifra y comparemos por qué estamos superior o inferior a algunos otros países con economías similares a la nuestra. Esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Les agradezco la atención y nos vemos en nuestra próxima sesión sincrónica. Recuerden preparar sus dudas, preguntas, inquietudes u observaciones.